No se conectaron más. Doctora, ya vemos 44. Bueno, ya pasamos la mitad, pero de todas maneras es muy poca la cantidad. Y la doctora Patricia está pidiendo que que le vayamos diciendo cuántos estudiantes están. Entonces, bueno, para que vayan sabiendo, ustedes les vigilan sus asistencias y todas estas cosas. Bueno, mi nombre es Inés Sofía Jaidix Rebolledo. Estoy aquí atenta a cualquier cosa. Si ustedes creen que me tienen que parar para preguntarme algo, háganlo. Así se van despejando dudas o esperamos al final y resolvemos las dudas. Bueno, la insuficiencia respiratoria aguda es una patología del sistema respiratorio que puede ser de origen tanto agudo como crónico. ¿En qué consiste? En que no hay cómo transportar el oxígeno a la sangre, o cuando los pulmones no eliminan una determinada cantidad de dióxido de carbono. Entonces ya ven que hay una relación entre oxígeno y CO2. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta como referencia. Esta insuficiencia respiratoria la llamamos aguda cuando su aparición es aguda, es súbita, es rápida en las primeras horas, es de horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas. Y cuando hablamos de ya un paciente crónico, cuando ya el paciente tiene varios días, meses y quizás años de venir con disnea, y al final ya el paciente ya hace unos compromisos de hipoxemia e hipercapnia. Entonces hay que tener en cuenta siempre que está el oxígeno de por medio. Entonces, los médicos a veces no tomamos en cuenta la función de lo que es el sistema respiratorio, y si lo tenemos claro no tenemos por qué preocuparnos y ubicamos rapidito dónde está el problema. La insuficiencia respiratoria siempre va a haber una disminución en los valores de oxígeno en la sangre o aumento en el dióxido de carbono. O sea que hoy ya esa definición quedó clara, porque siempre están en juego el oxígeno y el dióxido de carbono. Y estos niveles los podemos medir en sangre. Esto lo podemos ver tanto clínica como en examen de laboratorio. Entonces, todas las enfermedades que obstruyen las vías respiratorias llevan a un daño del tejido pulmonar. Debilitan los músculos que controlan la respiración o disminuyen el estímulo para respirar y pueden causar insuficiencia respiratoria. Siguiente. En el sistema respiratorio no se les olvide que la nariz tiene un papel muy importante en la respiración. Ella es la fuente de entrada del aire y la principal función es calentar el aire antes de entrar a todo el resto de la vía aérea. Entonces tenemos que también forman parte importante la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los músculos diafragmáticos. Si tenemos un proceso en la laringe o en la faringe o en la nariz, se obstruye la entrada de oxígeno, porque si tenemos hipertrofias de cornetes o tenemos una masa que está creciendo, una rinofima o una masa que crece como son en la parte de la mucosa nasal, o tenemos cornetes hipertróficos, la entrada de aire se dificulta y el paciente
se le siente un ruido muy grande cuando respira y uno voltea, ¿quién respirará tan fuerte? Se siente una respiración ruda y no está en los pulmones, está en la nariz. Seguimos bajando los tumores que pueden aparecer más abajo, en tráquea, en laringe, el faringe, también. Hay otras obstrucciones que se las debemos al moco. ¿Qué es el moco? La secreción de las glándulas que están en todas las mucosas. Ellas también llegan a ocluir la entrada del aire por la vía aérea y ruedan, rozan. El paciente tiene que hacer esfuerzos respiratorios. Cuando una persona o un niño, que son los que más se meten a la boca objetos y pueden causarle obstrucción, totalmente en la tráquea no entra ni sale aire, como sucede cuando se tragan una moneda, una bolita de dulce. Hace pocos días salió en las noticias una niña pequeñita de 2 años. La mamá le dio una bolita para que se quedara quieta y la niña se metió el dulcecito en la boca, se le atrancó y falleció. Entonces es muy doloroso que un niño, una mamá, no tenga en mente que nada que pueda tragarse y obstruir la vía aérea se le debe dar a un niño para meter en la boca. Por eso debemos estar alerta en la edad de los infantes, que no tengan objetos pequeños que quepan en la boca y se vayan a la vía aérea. En los adultos, en la tráquea, sobre todo los grandes fumadores, ellos son mucopurulentos. Ellos tienen siempre secreciones de moco de colores, de todos los colores, verdes, amarillos, y esos se vuelven unos tapones de moco y empiezan a toser y a toser porque tienen la vía aérea obstruida. Entonces, miren que hasta algo que es fisiológico, que nosotros producimos mocos como todas nuestras glándulas en la vía aérea para tener una buena barrera protectora, en ellos ya no se vuelve barrera protectora, sino obstructiva. En los pulmones vemos las ramificaciones a nivel del pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Mire, parece unos arbolitos, ahí vienen. La tráquea se bifurca para el lado derecho y izquierdo, que son los bronquios, y después vienen ya la parte más importante, porque es donde se hace el intercambio CO2-oxígenos. Vemos el saco alveolar, que parece una bolsita llena de bolitas, son redonditas, son pequeñas. Vemos que al pegado con el bronquio vamos a ver la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Y miren cómo ella se va volviendo pequeñita al final y arropa todo el saco alveolar y se llaman capilares pulmonares. En este sitio, en estos pequeños vasitos, es donde se hace la verdadera intercambio de CO2 y de oxígeno. Entonces, tenemos la obligación de aprender anatomía. Cuando los alvéolos se ocupan, ellos generalmente no están cargados ni de líquidos ni de secreciones. Ellos están libres porque están haciendo ese intercambio del CO2 y el oxígeno, oxigenan la sangre. Entonces, cuando tenemos producción de secreciones mucosas, cuando tenemos daño del alvéolo que se van estallando, como sucede en el enfisema, porque el EPOC puede ser productor de moco con bronquitis crónica, y es el gran tosedor, o el que tiene enfisema, que es el atrapador de aire. ¿Por qué? Porque se daña la anatomía del alvéolo y se van estallando y se vuelven como unos saquitos largos. Va perdiendo esa función de cada bolita, se vuelve un saco. Entonces ahí se deteriora la función del pulmón. Sigamos, próxima diapositiva. Entonces tenemos que en la insuficiencia respiratoria hay muchas causas. Hay causas comunes y hay unas causas menos comunes. Las más comunes
y de las que más nosotros como médicos nos tenemos que enfrentar en el día a día, tenemos el asma. El asma, el paciente pequeño, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, cada vez se va empeorando más porque estas causas persisten en la vida. El asma es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que nace y se muere con el paciente. Ella tiene unas épocas de la vida que te pueden ayudar. Es una época de la vida que puede ayudar a que el paciente esté estabilizado. Por ejemplo, el niño que sufre de ataque de asma y llegó a los 12, 13 años, está en su plena adolescencia, ese paciente va a mejorar. Esos ataques de asma ya no van a ser como antes, van a ser muy esporádicos y quizás no vuelven a tener otro ataque de asma, quizás hasta cuando están adultos porque les dio una bronquitis o les dio otra patología. Entonces dice, ya yo me curé del asma, mi abuelita me curó del asma, mi abuelita me daba miel de abeja con nuez moscada, mi abuelita me compró jarabe de concreto, mi mamá me daba emulsión de Scott, etcétera, etcétera. Ustedes van a escuchar muchas cosas, pero ya tengan en mente que el asma nace con nosotros y se va con nosotros. El asma tiene orígenes tanto alérgicos como no alérgicos. Entonces hay asmas mixtas y asmas que no son mixtas. Entonces ya van sabiendo el por qué forma parte de la insuficiencia respiratoria. Cuando el paciente está con un ataque de asma, empieza a tener dificultad en sus músculos para respirar porque siente que son insuficientes porque va muy rápido, está taquineico y tiene otras manifestaciones y puede llegar a tener cianosis y puede llegar a ser una parada respiratoria. Entonces, todos tenemos la obligación de saber que hay otras causas como son las bronquitis, porque ahí toda la vía aérea se inflamó, se llenó de secreciones, impidió el libre acceso del oxígeno y el intercambio con el CO2. Las infecciones de todo tipo, ya sean virales, bacterianas, micóticas, parasitarias, todas las infecciones nos dan inflamación de la vía aérea y lo pudimos comprobar el mundo entero que en los últimos 3 años fue de muy alta mortalidad mundial, que fue una pandemia, la infección neumonía por COVID-19. El virus SARS-CoV-2 nos invadió al mundo entero, nos llevó a la mortalidad alta y Colombia no se escapó. Colombia fue de los países con más alta mortalidad y de todo Colombia el departamento más afectado fue el Atlántico. Todo lo que fueron los departamentos que están bordeando la costa atlántica, sobre todo costa atlántica. ¿Por qué? Estamos a orilla de río, estamos en una posición geográfica específica donde hay mar, río, entran aviones, por carretera, por todas las vías tuvimos entrada de este virus. No hubo una puerta para cerrar y si cerrábamos una puerta se abrían las otras y bueno. Entonces ya vivimos una experiencia desagradable mundial que fue la infección por SARS-CoV-2, que se murió mucha gente por el COVID-19. Otra causa común en nuestro medio son el edema agudo de pulmón. El edema pulmonar es una patología que es secundaria a otra patología que la mayoría son insuficiencias cardíacas. El paciente con enfermedad renal crónica, el paciente que tiene otras patologías y nos pueden llevar un edema agudo de pulmón. Entonces, no hay que desconocer que si tenemos un paciente con edema agudo de pulmón, tenemos que correr, tenemos que ayudarlo, porque él solo no va a salir de eso. Cada minuto es vital.
por minuto que pierda, minuto que se lleva al paciente. Tenemos otras patologías que te involucran el sistema inmunológico. Dentro de ellas tenemos el hipotiroidismo, el lupus y todas las enfermedades del colágeno, porque ellas dan policerositis y pueden llevar a trastornos de ventilación, perfusión. Hay patologías que no se las debemos al sistema óseo, como es las deformidades de la columna vertebral. Estos pacientes que tienen una desviación de columna, como dice la gente, o una escoliosis o una cifosis con escoliosis, nuestros pulmones son una caja, están metidos dentro de una caja que parece un fuelle. Se expande y se contrae, se expande y te deja que tus pulmones se abran y luego cuando tú inspiras se abren y cuando expiras se recogen. Entonces perdemos esas funciones cuando tenemos deformidades en la columna y queda el pulmón de un lado atrapado en el otro lado. Entonces eso no deja que haya una buena compensación de entrada de oxígeno y el intercambio con el CO2. El paciente que tiene enfermedades neuromusculares como son el esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple. Hay muchas enfermedades que detienen el movimiento muscular. Y ustedes saben que nuestro sistema respiratorio tiene músculos del diafragma, los músculos intercostales, el pectoral ancho, o sea, toda una cantidad de músculos que intervienen en la mecánica respiratoria. Todos los que están en tórax, muchos que están en cuello y muchos que están en el diafragma. Entonces, paciente que tiene alguna patología neuromuscular va a tener trastornos de insuficiencia respiratoria. Los pacientes que envenenan, por ejemplo, o que ellos no saben y se envenenan sin saberlo, cuando uno deja la llave del gas de la estufa abierto y no está prendida la estufa, no se está consumiendo, sino que se está regando el gas en la habitación o en su apartamento o en la casa y está todo cerrado, ese paciente tiene intoxicación y se muere porque no hace intercambio, se va durmiendo, el CO2 lo intoxica y fallece. Eso es gravísimo. Hay otros venenos que también producen parálisis musculares, hay otros venenos que producen intoxicaciones de otras causas y terminan falleciendo. La farmacodependencia, el paciente que consume muchos fármacos tienen sueño profundo y pueden hacer apnea y se pueden morir. Entonces la farmacodependencia es otro factor. El paciente alcohólico, ustedes no ven que el paciente cuando ya está alicorado se sienta en un sitio, abre la boca y queda rendido. Ese paciente también, si tiene una macroglosia, o sea, una lengua inmensa, una glotis grande y se acuesta boca arriba, puede vomitar y se broncoaspira. Ese es un paciente que está muy delicado y nadie lo mira, ¿no? Como es alcohólico, entonces lo tienen como rezagado, no le ponen la atención debida. Y el alcohólico no va y se acuesta boca abajo ni de lado, ellos se acuestan como caiga, boca arriba, y ahí está el pecado. Entonces, siempre cuando les llegue un paciente, revísenlo y miren, huelan si tiene olor a alcohol, pregunten, ¿estaba tomando licor el paciente? ¿Qué estaba haciendo? Porque ahí está una de las causas. Otras causas son, por ejemplo, la pancreatitis, porque ella nos da un secuestro de líquidos al tercer espacio y nos puede llevar edema agudo de pulmón.
Con las quemaduras tenemos pérdidas de líquido porque la piel, que es una barrera, se pierde y empiezan a hidratar a ese paciente como loco y no protegen la piel y todo ese líquido se extravasa y puede llegar a edema agudo de pulmón. Un paciente renal crónico que no necesita, que está con anemia, tiene hemoglobina de 3, de 4, lo van a dializar y alguien dice, no, hay que transfundirlo primero. Horror. Le están metiendo un volumen a un paciente que está en exceso de volumen sanguíneo y lo que hacemos es llevarlo a un edema agudo de pulmón y se nos puede morir. Ese hay que dializarlo durante la diálisis para que pueda hacer el equilibrio que va sacando lo que tiene de más y va entrando lo que necesita. Los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, ellos no perfunden porque hay un trombo o un coágulo que les obstruyó la arteria pulmonar y el pulmón quedó atrapado sin entrada ni salida de oxígeno y CO2. Estos pacientes pueden morir súbitamente. Eso es una de las altas mortalidades súbitas de ellos, es por esa causa. Y la principal causa está en una embolia que viene desde por ejemplo, desde la trombosis venosa proximal, que es la que más emboliza pulmón. Y aquellos pacientes que fueron sometidos a una cirugía de gran calibre y de tiempo prolongado, como son las cirugías abdominales, de rodilla, de cadera. Ellos están mucho tiempo inmovilizados y pueden embolizar a pulmón y pueden fallecer súbitamente. Ustedes habrán escuchado, ay, la señora también que estaba y la llevaron a cirugía y se murió, el anestesiólogo la pasó de anestesia. Eso no, generalmente no es por allí, pero ya ustedes van sabiendo con el tiempo que para eso son las valoraciones prequirúrgicas. Si hay venas prominentes en piernas, hay obesidad, hay sedentarismo, o sea, todos los factores de riesgo, y uno tiene que decirle al anestesiólogo, el internista hace este trabajo. Señor anestesiólogo, paciente con un Goldman-Tal, paciente de alto riesgo cardiovascular, uno le activa al anestesiólogo que tenga cuidado con las anestesias y los riesgos de embolia, los riesgos de fibrilación auricular, de crisis hipertensiva, que son otros factores que inciden en la insuficiencia respiratoria aguda. Los traumas, paciente que está en su carro, va manejando bien y viene otro de frente y lo choca. Hacen trauma toraco-abdominal o trauma de tórax solo y hacen hemotoras, neumotoras. ¿Y cómo sabe uno? Por el tipo de deformidad que tiene el tórax. Hacen tórax inestables cuando se fracturan varias costillas y ese paciente es grave, pero muy grave y difícil de sacarlo de allí. Esos pacientes, el tórax derecho va por un lado y el tórax izquierdo va del otro, o sea, no hay la sincronía de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con la expansión del tórax cuando respiramos, que es igual, tanto derecho como izquierdo sube, baja al mismo tiempo. En este trauma de tórax, cuando está inestable, porque un lado aumenta y del otro lado va disminuyendo, ese paciente tiene o fractura, múltiples fracturas de las costillas o de la reja costal, o tiene un gran hemoneumotórax, o si es del lado izquierdo puede tener un hemopericardio, o puede tener muchas otras cosas, fracturas de clavícula, que cuando se astilla la clavícula le daña la pleura al paciente y se le hace un neumotórax. Y si lo mal movilizan, lo cargan de los brazos y no se han dado cuenta que tiene esa fractura, le hacen más daño que dejarlo tirado donde está. Mientras llega la ambulancia, lo recoge, el ambulanciero y los paramédicos, tienen ellos toda la técnica de cómo levantar una persona del suelo.
Entonces nosotros somos, por querer ayudar, a veces hacemos más daño. Entonces quedaron claro que tenemos múltiples causas para tener insuficiencia respiratoria, tanto agudas como crónicas. Siguiente. Bueno, las causas, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva? Ya la pasaron. Bueno, entonces tenemos que dentro de los síntomas de sospecha de insuficiencia respiratoria, como ya lo he venido explicando poquito a poquito, las respiraciones se vuelven irregulares. El paciente no respira como todos nosotros, entre 10, 16 normales, quizás hasta 20 cuando el paciente está asustado, pero no está enfermo, sino que está asustado. Pero cuando ya el paciente tiene una respiración que es jadeante, que parece que lo estuvieran correteando y está sentado, está quieto y empieza a respirar rápido, eso se llama taquipnea. Fuera de eso, vemos cómo los músculos accesorios, que son los que están en el espacio de Cronin, vemos cómo se hunde esa zona y el paciente hace una inspiración profunda buscando más aire. Vemos los intercostales, cómo el paciente, el tórax se deprime y cómo lo saca y cómo vuelve, o sea, y el niño, donde uno mejor ve la taquipnea es en el niño asmático, porque le quita la ropa y ve cómo la punta del esternón se hunde bárbaramente y después sale. Y uno ve que ese niño tiene una dificultad respiratoria terrible. Igual le pasa al adulto. Pero como el adulto tiene más músculos, tiene más ropa, se dan menos cuenta, pero a lo que les llega a la urgencia, la obligación del médico es quitar ropa y revisar bien al paciente. Ellos presentan taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, pueden hacer taquicardia, el ritmo cardíaco va aceleradísimo porque el cuerpo le está sensando falta de oxígeno y ya sabe que el problema de pronto es mecánico y no tiene nada que ver, pero el mecanismo de defensa y lo que muestra el paciente es que está ávido de oxígeno, entonces hace taquicardia, el corazón va rapidísimo a millón buscando transportar más oxígeno. El paciente, cuando ya está fatigado por todos estos procesos que está viviendo, taquipnea, taquicardia, hipotensión, hace una hipotensión, empieza a bajar la presión arterial. Eso indica que está cayendo en un estado de shock y hay que estar alerta. Y si el compromiso es en el sistema nervioso central, el falta de oxígeno y retención de CO2, el paciente empieza a caer en letargo, en confusión. Primero está en agitación psicomotora y después va cayendo, queda casi que en coma. Ojo, que hay que correr porque empiezan a ver el paciente como la coloración de su piel, de sus mucosas, sobre todo uñas, punta de nariz, lóbulo de oreja, mucosa oral. El paciente se va poniendo gris, se va poniendo morado, cianótico, y la piel se va volviendo mormórea, como si tuviera parches morados. Ese paciente está en una cianosis tanto central como periférica. Ese paciente está diciendo que se está muriendo. No podemos desconocer las manifestaciones clínicas y médico que le llega un paciente en insuficiencia respiratoria y no se para del escritorio a ver qué tiene el paciente, es paciente muerto en pocos minutos y no lo podemos permitir. Y si fue un accidente, con muchísima más razón, te tienes que levantar de la silla, ir a revisar el paciente, quitarle la ropa, ponerte el fonendo, revisarlo exhaustivamente desde la cabeza hasta los pies. Porque médico que no hace su tarea es demandado. Ustedes saben que ahora
A todos los médicos nos tienen en demanda. ¿Por qué? O nos quieren demandar. Porque ellos consideran que nosotros somos negligentes. Ellos no están muy lejos de la realidad, pero nosotros somos quienes tenemos que cambiar la actitud. Y la última generación médica tiene una flojera levantarse de la silla, saludar a su paciente elegantemente y examinarlo. No lo quieren hacer, no lo vayan a copiar de otros. Siempre examinen paciente. La disnea es una sensación subjetiva porque el paciente se lo está diciendo a ustedes, doctor, me falta el aire, doctor, no puedo respirar, me siento muy mal, doctor. Y el doctor ahí sentado hablando y preguntándole otras cosas que para el paciente no son importantes. Por ejemplo, señor, ¿y usted qué come? ¿Qué desayuna? En este momento esa no es la pregunta, en ese momento es a qué hora le empezó, qué estaba haciendo, como que se sintió de primera vez, es primera vez que le da esto, ya esto le ha dado antes, qué factores tiene, qué factores predisponentes o qué factores de riesgo tiene el paciente. Eso hay que averiguarlo inmediatamente llega el paciente con dificultad respiratoria. Él generalmente no puede hablar. ¿Por qué? Porque la taquipnea no lo deja. Su avidez de oxígeno no lo deja. Está confuso y les puede dar respuestas inadecuadas. Generalmente van acompañados. Hay que interrogar al acompañante. Entonces nosotros en los pacientes que tienen disnea a veces nos ponemos a hacer cosas que no debemos, pero ya desde hoy espero que hayan entendido porque tenemos que empezar a preguntar todo. Paciente con asma no tiene tiempo para, el paciente con asma no tiene tiempo para decir qué siente porque la dificultad respiratoria es tan grande que él no puede hablar. Cuando tenemos un paciente con embolia pulmonar, la disnea súbita, tampoco se puede expresar. El que viene con neumonía, pero cuando ya ellos llegan al hospital, generalmente ya tienen varios días de venir enfermo. Entonces ya usted va viendo ese paciente que va dando las respuestas lentas, tiene que parar entre palabra y palabra para coger aire. Entonces, paciente que tiene una hemoptisis severa, que llega vomitando y llega tosiendo y cada vez que tose una bocanada de sangre, eso se llama hemoptisis. Esos pacientes pueden broncoaspirar. Usted tiene que correr, revisarlo primero antes de ponerse a interrogar. Ahí el familiar u otra persona que esté con usted en el consultorio debe interrogar al familiar. Entonces, estos son los pacientes que van a la sala de reanimación. En todas las urgencias de todas las clínicas y hospitales hay sala de reanimación, donde hay un ventilador, hay un aspirador, hay un monitor, hay un carro de paro y hay enfermeras exclusivas para esa área. Las enfermeras son nuestro pilar, nuestra mano derecha. Por eso no hay que ponerse a pelear con las enfermeras. Ellas son nuestras amigas, nuestra mano derecha, y ellas tienen muchas habilidades que nosotros en el miedo, el susto y la inexperiencia no sabemos manejar. Y ese doctor, cálmese, doctor, venga, haga usted aquí y yo hago esto acá. Vea, levantémosle las piernas, doctor, vaya, le voy a poner oxígeno con su permiso, voy a hacer esto, y la enfermera te ayuda, no te embolata, te ayuda. Pero si es más joven que tú y no tiene experiencia, quizás no nos ayude. Pero generalmente en las urgencias hay gente con mucha experiencia. Las enfermedades pulmonares obstructivas te dan una disnea, pero crónica, de paso a paso. No es esa aguda como la que estábamos viendo, esta va lenta. Y el paciente llega, ay doctor, estoy cansado, doctor, no puedo respirar, pero ya tiene días de estar así y no lo llevaron a ningún médico. Eso le pasa al paciente que tiene hipertensión pulmonar, al que tiene fibrosis pulmonar, al que tiene bronquiectasia, al que tiene una neoplasia, al que tiene procesos restrictivos como son los pacientes que tuvieron tuberculosis, que ya les dio una fibrosis pulmonar, aquellos pacientes que tienen otras patologías que no son del pulmón, pero inciden en la respiración, como son la falla cardíaca, la obesidad,
deformidades, como les expliqué, de las escoliosis y esto en la caja torácica, deformidades óseas, el paciente que tiene anemia, el anémico crónico llega con disnea y usted no le dice, lo único que le veo es que está pálido, pero le falta oxígeno. Entonces, está malito. Entonces, ¿qué necesita? Ponerle sangre, que es el transportador de oxígeno, y se acabó el cuento. Pero mire que uno en un momento de angustia existencial no se da cuenta de nada. Uno, miércoles, algo grave está pasando y uno se le vienen a la cabeza 1000 cosas. Pero si yo desde ahora empiezo a ubicar lo que tengo que hacer con cada paciente y cómo lo debo hacer, no me va a pasar nada. Las neuropatías, hay pacientes psiquiátricos que también llegan con un cuadro respiratorio y no necesitan ni intubación, ni oxígeno, pero sí necesitan un medicamento que los cede, que los relaje, que los calme y mejora. Si se dan cuenta, el paseo de la falla respiratoria aguda y hasta la crónica, y los que tienen una patología pulmonar y los que no tienen patología pulmonar. Entonces, así es que uno enfrenta la falla respiratoria. Si tiene anatomía, fisiología en su cabeza, no se le va a enredar nunca el diagnóstico. Al que paciente que, por ejemplo, dicen, doctor, es que él estaba almorzando y estaba divinamente y se atragantó con un trozo de carne. Oh, ¿cómo así? Sí, doctor, ahí lo tiene, ahí lo llevan. El que tiene la espina de pescado, el que no pudo tragar, mejor dicho, ustedes no tienen ni idea de que esas otras causas usted las puede resolver rapidito si es hábil, si le enseñaron a extraer un cuerpo extraño. Para eso se usan unas posiciones especiales del paciente, se coloca en Trendelenburg y se le hace una presión entre el tórax, entre el abdomen y el diafragma para que expulse lo que está obstruyendo la vía aérea. Yo me imagino que ustedes habrán visto muchas de esos que hacen en YouTube películas y cosas que muestran cómo sale el pedazo de comida grande, carne, un pedazo de yuca, bueno, con cualquier cosa que se atragante el paciente. Esto le sucede mucho al paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes saben que ellos van perdiendo fuerzas musculares y empiezan a tener trastornos de la deglución. Y ellos dicen, doctor, yo no puedo comer arroz, se me va para el camino viejo. Doctor, ya yo no puedo masticar como antes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad neuromuscular. Entonces, por lo que el paciente les va contando, ustedes van sabiendo que tiene el paciente, ¿cierto? Generalmente los pacientes con disnea se acompañan de tos y hay que saber el tipo de tos, cuándo le da la tos. Doctor, cada vez que como me ataca la tos. Hey, y si tiene una enfermedad neuromuscular ya te está diciendo que no puede deglutir ciertas texturas de alimento y hay que cambiarlas. Otra manifestación de los pacientes con disnea, pasa a la siguiente diapositiva. Cuando tienen cianosis, nosotros tenemos que correr y colocar un oxímetro de pulso cuando le llega la urgencia. Pasa a la siguiente, porfa. Ya. Bueno, en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la saturación arterial de oxígeno está menor al 90%. Mientras se respira mientras se respira una fracción inspirada de oxígeno. O sea, en una respiración, el paciente está saturando menos de 90, ya tú estás alerta, porque está diciéndote, va a necesitar oxígeno. Hay una discrepancia entre la ventilación y la perfusión. Eso es lo que te está gritando ese número. El paciente no está ventilando y no está perfundiendo bien. ¿Por qué? Puede haber un cortocircuito intrapulmonar, pero pueden haber muchas otras causas. El paciente con hipercapnia, también a esto se debe a la hipoventilación alveolar. Aquí ya hay un daño del intercambio de CO2, oxígeno. El paciente tiene ocupado el alvéolo, ya sea por moco, por sangre, por agua, o sea, edema pulmonar, neumonía, procesos inflamatorios crónicos, y
ellos en unos gases arteriales, yo puedo mirar que mi paciente tiene acidosis, una acidosis respiratoria, pero clínicamente también lo puedo ver. Las acidosis, el paciente cursa con taquipnea, respiran rápido, una respiración que supera las 20 respiraciones por minuto, rápido, 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 y el paciente se le ve la angustia, abre los ojos, se ve cianótico. Ojo que ahí es donde más nuestra habilidad como médico es muy importante. Siguiente diapositiva. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a buscar orígenes, empezamos a revisar que la historia clínica esté bien hecha, porque con una buena historia de acción rápida, porque nosotros tenemos que aprender a hacer todas las cosas rápidamente para decir cómo lo estudio y dónde lo hospitalizo y para qué lo voy a hospitalizar, porque nos toca ponernos al frente del caso. Entonces, si mi paciente ya está en falla respiratoria, uno, ¿qué hago? Gases arteriales. Nosotros podemos hacer gases arterial o podemos hacer gases venosos. Generalmente nosotros mandamos gases arteriales, pero cuando nos mandan una técnica que no es habilidosa y no tiene experiencia, nos saca un gases venosos. También nos sirve porque nos ayuda a decir que está muy mal el paciente. No les diga que como es venoso yo no sé qué hacer. No, señor. Tienen que aprender a leer gases arteriales. Eso lo aprende uno en la rotación de cuidados intensivos. Ojalá todas las universidades tuviéramos acceso a una rotación de UCI. Generalmente no nos dejan entrar en casi ninguna porque tenemos que llevar una ropa especial, somos portadores de bacterias. Bueno, entonces, antes era diferente, antes teníamos muchas opciones porque nos íbamos de noche a los hospitales, pero ahora con el cuento de la ARL, que eso también es verdad, tenemos que cuidar su salud y la nuestra y la integridad de las instituciones donde trabajamos. Entonces, no nos dejan entrar de noche con estudiantes como antes. Pero bueno, todo el que tenga la oportunidad y tenga un familiar que trabaje en UCI, dígale que los invite, miren, observen, busquen, pregunten para que aprendan mucho. ¿Qué más se le hace a estos pacientes? Un hemograma. ¿Qué buscamos en el hemograma? Si hay anemia, procesos infecciosos, podemos saber si la infección es viral o si la infección es bacteriana o si es mixta. Podemos ver si el paciente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Con qué lo hacemos? Con el ionograma. ¿Qué me busca el ionograma? Sodio, potasio, cloro. Magnesio también le podemos pedir, que nos ayuda mucho. El lactato, ¿para qué nos sirve? Para ver si el paciente tiene un proceso infeccioso grave o si ya no tiene proceso infeccioso. Los cultivos con antibiogramas, ¿para qué sirven? Para ubicar el tipo de infección, si es bacteriana, cuáles son las bacterias que incluyen al paciente y cuáles no. Y si tengo que tratarlo, me dirige el antibiótico que debo colocar, el más sensible, cuál no debo colocar, el resistente, cuál pienso si lo coloco o no, el intermedio. Intermedio quiere decir que de pronto sí y de pronto no te puede servir. Resistente no sirve. Entonces, sensible, hay que aprender a leer antibiogramas, cultivos con antibiogramas. Si la sensibilidad es menor a 0.5, 0.25, 1, 2, 3, 4, esa sensibilidad es buena. Pero si me dicen sensibilidad mayor a 16, uy caramba, ese ya va a ser resistencia. Mayor a 24, mayor a 36, mayor a 60, no lo coloquen porque lo van a llevar a una resistencia bacteriana rápida. Entonces, mire que hasta eso hay que aprenderlo, a evaluar un cultivo con antibiograma. Y hay algo que no puede faltar en ningún paciente,
con falla respiratoria y con cualquier patología es la función renal. ¿Qué incluye la función renal? Creatinina, BUN, urea. Ella nos dice los medicamentos, cómo los debo colocar, cuál horario debo utilizar. ¿Por qué? Porque si mi función renal está deteriorada, la dosis no es la misma para el paciente normal. Este paciente tengo que hacer una depuración calculada de creatinina para colocar la dosis exacta y no dañarle el riñón al paciente, porque hay medicamentos que te pueden deteriorar la función renal. Por ejemplo, los aminoglucósidos, como son la gentamicina y la amikacina, ellos son nefrotóxicos y son ototóxicos. Y así hay muchos medicamentos que tienen funciones diferentes. Entonces, si mi paciente es renal crónico, ya con creatinina D4, ¿qué función hago yo poniéndole un medicamento nefrotóxico? Dañarle más lo poquito que queda de riñón. Lo puedo intoxicar y lo puedo llevar a la muerte. Entonces, ojo, que es necesario estudiar los pacientes. Así su EPS le diga que usted está gastando más plata. No, señor, este paciente lo ameritaba porque es renal o porque ya tiene un compromiso agudo y yo no lo voy a empeorar dándole un antibiótico que me le va a poner la función renal deteriorada. Entonces, usted se tiene que aprender a defenderse, porque siempre nos quieren tratar de que hacemos más gasto de los que necesitamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a los estudios imagenológicos. Dentro de ellos tenemos una radiografía de tórax. Mire que usted no le mandan a hacer al paciente ni TAC de seno paranasal, ni radiografía de cornetes, ni nada, porque eso no se usa, se utiliza la radiografía del tórax, porque donde está el verdadero intercambio y qué pasa pasando en la estructura pulmonar es allá adentro, dentro del pulmón, no es acá afuera. Entonces le tomamos una radiografía de tórax y ustedes se dieron cuenta que en la pandemia por COVID-19 no utilizaban la radiografía porque no era muy sensible. Nos servía más la tomografía. Eso no se pudo quedar de siempre porque la tomografía vale más que una radiografía. Y en un paciente sencillo que apenas está empezando una neumonía, a mí me puede servir una radiografía, pero si ya se está complicando, no mejora, empeora, la tos no mejora, me toca hacer estudios más profundos como TAC de tórax o resonancias magnéticas. Entonces, si mi paciente tiene por ejemplo, un tromboembolia pulmonar, una sospecha alta porque el dímero D está un poco elevado y el paciente, yo sospecho que tiene una trombosis en la pierna y que pudo haber embolizado, entonces yo puedo decirle, voy a hacerle una angiografía pulmonar o le voy a hacer una espirometría, pero eso es para el paciente crónico. Para el agudo no podemos hacer espirometría porque la falla respiratoria no se lo permite, va muy rápido y está cianótico, no voy a exponer a mi paciente. Nos sirven los ecocardiogramas. ¿Para qué? Para mirar el tamaño del corazón, funciones de las aurículas, de los ventrículos, los tamaños, ver la arteria pulmonar, le hace una medición indirecta de si hay hipertensión pulmonar con el ecocardiograma. Vemos el pericardio, vemos si hay una hipertrofia del ventrículo excéntrico o concéntrico del miocardio. Vemos si la aurícula está dilatada, si es que el paciente está haciendo un compromiso de ya una arritmia por una fibrilación por dilatación de la aurícula. O sea, vemos muchas cosas con un ecocardiograma. Si está en edema agudo de pulmón y tiene asinesia de la pared del septum o del ventrículo izquierdo, está infartado, y lo que lo tiene así es el edema pulmonar es secundario al infarto. Pero como llegó cianótico, todo el mundo se dirigió a la falla respiratoria, no le buscaron por un electrocardiograma y se hubieran dado cuenta que tenía un infarto. Entonces, ojo,
La gammagrafía pulmonar es para saber de qué función le quedó a ese pulmón cuando está haciendo tromboembolia pulmonar. Entonces, hay otros estudios que son de más calibre. Por ejemplo, el paciente que está mal en una unidad lleva 3 meses intubado, que no sale, no mejora eso y termina un antibiótico 14 días, le inician otro y el paciente tose y tose y mal y no lo puedes destetar de la ventilación mecánica y el paciente sigue mal. Entonces nuestra obligación es llamar a los neumólogos, pedir una interconsulta y él le va a ordenar inmediatamente una fibrobroncoscopia, que la podemos hacer nosotros también, la podemos pedir. La fibrobroncoscopia, ¿qué hace el médico? Eso nada más lo hace el neumólogo. Pasa el fibrobroncoscopio, que es flexible y va mirando desde la carina hacia más abajo. Llegó a los bronquios y ubicó, es que la señora tiene un tumor en el bronquio derecho que obstruye toda la luz del bronquio. Ya tengo diagnóstico. Enseguida el doctor toma una biopsia de esa masa y la lleva a patología. Entonces dice, del otro lado está llena de secreción purulenta, o sea que tiene una neumonía. Este paciente no va a mejorar hasta que no le ubiquemos qué está pasando. Recogen una muestra. ¿Cómo hace? Lavado bronquial, cepillado y sacan todo ese material, lo llevan al laboratorio, hacen citoquímicos, citológicos, lo cultivan, le buscan tinta china para ver si tiene hongos, revisan todo y ahí tenemos un diagnóstico certero con ese cepillado y lavado bronquial, con cultivo, antibiograma y todo lo demás, porque es en vivo y en directo. Y si el doctor no hace la fibrobroncoscopia, no hubieran encontrado la masa, porque eso no le sale en la radiografía, ni a veces en las tomografías, depende del tamaño, lo confunden con tapones de moco, entonces te dan otro diagnóstico. Miren cómo es de importante hacer un cepillado, una fibrobroncoscopia con lavado cepillado, y si hay algo que biopsiarlo. Entonces, que no se les olvide que hay bastantes cosas por hacer en un paciente con falla respiratoria. Entonces, los gases arteriales nos van a ayudar a ver también la relación que hay con el oxígeno y la relación que hay con la fracción inspirada de oxígeno, o sea, FiO2. Ustedes saben que ahora que hubo COVID, el médico les daba la respuesta, doctor, ¿cómo sigue mi paciente? Bueno, hoy el paciente tiene una PAFI y todo el mundo quedaba, ¿y qué es eso? ¿Ustedes se acuerdan que a todo el mundo le hablaban de la PAFI? Bueno, esa es la fracción inspirada de oxígeno, que lo normal es que sea mayor a 300 y tener una fracción inspirada de oxígeno menor de 300, por ejemplo, entre 225 y 299 es leve. Cuando está entre 175 y 224 es moderada. Y severa es cuando está entre 100 y 174. Muy severo, que era lo que tenían la mayoría de nuestros pacientes que fallecieron, era menor a 100. Eso es grave. Eso indica que hay una injuria pulmonar terrible. Tiene un síndrome de dificultad respiratoria que no respondía absolutamente a nada. Intubado, paciente manejado con todas las de la ley y no mejoraba. Y entonces, doctor, ¿y cómo sigue hoy? Bueno, hoy la PAFI le subió de 100 de ayer, hoy está en 174. Un poquitico mejor. A los 3 días, doctor, y como se le volvió a bajar la PAFI, ya entendía ya la gente, porque les tocó a todos los médicos empezar a enseñar a las personas qué significaba PAFI, cómo funcionaba la cosa, como otros groseros que no les daba la gana de ayudar a su familiar y explicarle con sinceridad qué estaba pasando. Entonces nosotros los médicos tenemos que ser explícitos. Ahora la ley nos exige que debemos y estamos obligados a enseñar al paciente en el idioma más sencillo lo que le está pasando a su paciente.
¿Para qué nos sirven las espirometrías? Las espirometrías las mandamos ya cuando el paciente es crónico. Por ejemplo, los EPOC. El paciente que esté, la EPOC no solamente nos da falla respiratoria aguda, nos da crónica. Y esos son pacientes que estuvieron expuestos por años y le dicen, doctor, yo nunca me fumé un cigarrillo. Vienen las preguntas. ¿Y usted cómo cocinaba? Porque es una señora. Doctor, yo cociné allá en mi pueblo, en el patio, había un fogón de leña y yo siempre cociné con leña. Eso entró dentro de la clasificación de la época, porque nadie tenía en cuenta que el humo de leña era tan perjudicial como la exposición al tabaco. También la biomasa. Ustedes saben, en el interior las cocinas son cerradas, no son abiertas y todo lleno de hollín. Usted no se puede recostar una pared porque sale sucio, cantidades de hollín en la ropa. Eso también se metió al pulmón y dañó al paciente y no fumaba. Otra, el paciente que es fumador pasivo. ¿Quién es el fumador pasivo? Aquel que el esposo no salía de la casa porque él tenía una tipografía y la señora era la secretaria y todo el día estaban dentro del ambiente, los dos estaban en el mismo ambiente de fumador. El que ayudaba al señor también fumaba y la señora nunca fumó, pero ella tiene EPOC, porque es más dañino inhalar el humo ajeno que el que se fuma la propia persona. Esa paciente, por eso en EPOC hubo buenos cambios y hay que empezar a leer, hay que empezar a buscar. Entonces ese paciente es crónico, a ese le tengo que mandar una espirometría y ella es la que me va a decir si tiene o no tiene EPOC, porque ese es el diagnóstico, se hace con espirometría y nos puede ayudar muchísimo. La paciente que tuvo tuberculosis en su juventud, ¿cómo me doy cuenta? Porque ahora está muy mal, broncorreica, vive con disnea, esa es crónica también. Entonces le pregunto, ¿usted qué enfermedades ha tenido? No, yo soy muy sana, pero me trae una radiografía. Digo, usted no es muy sana porque aquí miro en el ápice pulmonar, o sea, en la parte de arriba del pulmón derecho, usted tuvo una tuberculosis alguna vez en su vida. Ay, sí, doctor, yo tenía como 10 años cuando me dio la tuberculosis, pero a mí se me curó y a mi mamá también, o sea, fue de familia y le dejó fibrosis pulmonar apical. Ojo, todas las radiografías o tomografías que ustedes revisen y en los ápices pulmonares haya cicatrices o fibrosis, lo más probable es que haya tenido tuberculosis. Colombia es un país tuberculoso, de alta tuberculosis. Donde más hay tuberculosis, el sur de Colombia, en San Andrés, Barranquilla, es otro de los grandes tuberculosos, de los grandes ciudades tuberculosas. Ustedes, todo paciente que esté tosiendo, tos seca, delgadito, desnutrido, que a las 4 de la tarde está buscando chaqueta y todos tenemos calor y buscando abanico para escondernos del calor, él no. Él se da ropa, se esconde, va y se acuesta, se acurruca y tose y tose. Y en las noches suda bárbaramente, tienen una diaforesis nocturna terrible. Ese paciente tiene activada la tuberculosis. Ojo, que eso da signos y síntomas. Si el paciente tiene tos con hemoptisis y ya tuvo antecedente, puede estar reactivado. Todo paciente que tenga VIH hay que descartar tuberculosis y tos. Ellos siempre están en falla respiratoria, disneicos, malucos, y usted lo mira, dice, doctor, es que yo tengo VIH, sí, pero lo que tienes ahora no es VIH, porque ya tú estás tomando tus retrovirales, vamos a mirar a ver, y seguro le aparece la tuberculosis activa, y esas tuberculosis de los pacientes con VIH son tuberculosis que son resistentes a tratamiento. ¿Qué les parece? Ojo, que hay mucha tela por cortar en insuficiencia respiratoria. Y las pacientes que han tenido tuberculosis nunca se han cuidado y hacen
bronquiectasias, que son cuando los alvéolos confluyen y cuando ya la tuberculosis dejó una caverna, que es un huequito en el pulmón, eso se llena cada ratico de bacterias y ese paciente vive de neumonía en neumonía. Se le quita una, viene otra y se llaman bronquiectasias que se pueden sobreinfectar. ¿Cómo se mejoran esos pacientes o cómo los mantenemos? Con la vía aérea limpia. Deben tener inhaladores, deben tomar mucho líquido, deben sacar todas las secreciones que tienen a nivel pulmonar. Entonces, miren que nuestros pacientes no son fáciles, nuestros pacientes todos son difíciles. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos con gases arteriales, podemos decir si mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 o mixta. ¿Cómo lo hacemos? Con los gases arteriales, si la PO2 está menor a 60 y en ese paciente podemos hablar que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero si la PO2 es menor a 85, ya hablamos de ventilatoria. La tipo 1 es oxigenoterapia y depende de oxígeno, y la tipo 2 de ventilación. Entonces está menor a 85 la PO2, o sea, la presión arterial de oxígeno. Y la mixta, entonces ahí nos confunde con la tipo 1, pero ya sabemos que ya la mixta tiene un compromiso tanto de oxígeno como ventilatorio. La PCO2, o sea, la presión arterial de CO2, en la tipo 1 puede estar disminuido o puede estar normal, pero en la tipo 2 está mayor a 50 y eso lo vemos en los gases arteriales. Doctor, mire, esta paciente tiene una PCO2 mayor a 50 y una PO2 por debajo de 85, doctor. Uy, ese paciente lo más seguro es que tenga una EPOC. No, la historia no dice que tiene EPOC, pero vamos a buscarlo. Nos regresamos, hacemos nuevas preguntas y nos damos cuenta que sí es verdad que esa paciente tiene una EPOC. ¿Y cuando es mixta? Cuando está por debajo de 50, pero tiene ya un compromiso tanto de oxígeno, de intercambio de CO2 de oxígeno, como ventilatorio. Entonces, lo demás gradiente, y esto lo sacamos con fórmula y viendo los pH en el gas arterial. El gas arterial, en la parte ventilatoria, el pH siempre es menor a 7.35. El valor normal es entre 7.35 y 7.45. Entonces siempre va a estar por debajo. Siguiente diapositiva. Este es como un algoritmo de todo lo que yo les he ido diciendo, pero ya más extractado. Entonces ya está explicado el paso a paso. Ya ustedes saben cómo funciona. Mire que hablamos de POC, de asma, hay un tromboembolismo pulmonar, neumonías, contusiones pulmonares, infarto pulmonar, hemorragia alveolar, atelectasias. ¿Qué son las atelectasias? Las atelectasias son cuando el bronquio se obstruye. Por ejemplo, el paciente con neumonía de la comunidad que llegó muy mal a la urgencia, es mayor de 65 años, el médico le hace el score para saber si la va a hospitalizar o no, que es el CUR 65, ya con placa, con exámenes, con la clínica, y dice, uy, no, esta paciente se tiene que quedar hospitalizada. Enseguida le hace todos los estudios, hospitaliza a la paciente y le hace una radiografía donde ve la gran neumonía lobar que tiene del lado derecho, por ejemplo, en la base derecha. Pero a los 3 o 4 días la paciente desmejora con el antibiótico, nada que se le ve una mejoría ni siquiera leve. Le hacen una radiografía porque está en UCI casi todos los días hacen radiografía y observan que hay una atelectasia del pulmón más arriba de la neumonía. Anda, esto es lo que no la deja mejorar. ¿Qué significa? Que como es hipersecretora, se armó un tapón de puras secreciones que nosotros llamamos tapón de moco y no deja ni entrar ni salir el oxígeno y se colapsa el pulmón en ese pedacito.
Entonces, detrás de que ella ya tiene una insuficiencia respiratoria, está subiendo parámetros del ventilador, estás desesperado por el proceso que tiene la paciente. ¿Quién te la empeoró? Una atelectasia. ¿Y a quién le debemos esas cosas? A nuestras fisioterapeutas, porque ellas son las que manipulan la vía aérea del paciente, las que las aspiran, las que le hacen los lavados bronquiales para sacar todo, diluir el moco, eso se llama el lavado bronquial. Ese no es cepillado, ese es lavado bronquial para extraer la secreción. Estos pacientes generalmente tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que todo el mundo dice SDRA, pero ya las siglas no se deben utilizar, pero yo se los cuento porque la mayoría de los libros las tienen. Es una complicación muy amplia porque el paciente tiene varias causas que están dañando la función del pulmón. La peor de todas es la neumonía, que nos lleva a una sepsis. Aquí tiene doble problema de daño pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que estos pacientes sépticos, ventilados por neumonía de cualquier origen, ellos tienen una alta mortalidad, es superior al 40% y es la mortalidad más alta que hay en las UCIs, la sepsis de origen pulmonar. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica es hasta que el proceso desaparezca. Entonces, estos se van guiando en el día a día de gases arteriales, de radiografía y de clínica. Sobre todo los exámenes de laboratorio que nos van diciendo, los leucocitos siguen subiendo, los neutrófilos siguen subiendo. Entonces, el médico está desesperado porque ya le ha hecho 3 rotaciones de antibiótico y no mejora. El paciente está cayendo en estado de sepsis. Ojo que hay que hemocultivar, pancultivar el paciente para saber qué está pasando. En las UCI existe un aparatico que se llama capnógrafo. Él te mide permanentemente cómo está la CO2 del paciente y con eso uno va manejando los parámetros ventilatorios. Si aumenta el PIB, la PIB, si aumenta el volumen corriente, si aumenta el volumen, la frecuencia respiratoria, si aumenta la fracción de oxígeno, si la baja, y ya pasa a la siguiente diapositiva, ya en todas las UCI, los ventiladores tienen imágenes que nos ayudan a mirar cómo está subiendo y bajando si se oxigena. O sea, ya lo vemos todo en imágenes. Antes todo era por numeritos. Este ventilador que ustedes ven en la diapositiva es un ventilador es portátil. Esto lo utilizamos más en pacientes crónicos que en agudos. En agudos utilizamos las máquinas más grandes que te pueden hacer todo el intercambio, todo. Tú puedes ver todo, cuánto está saturando, cuánto tiene de volumen, por qué alarmó, porque eso tiene alarmas de toda clase. Y nos ayuda muchísimo porque el paciente en UCI está invadido de traqueostomía, gastrostomía, catéteres yugulares o subclavio, ventilación mecánica, sonda vesical, sonda de gastrostomía. O sea, tiene múltiples aditamentos que nos van a llevar a procesos infecciosos. Estos producen muchas contaminaciones. Ya por lo menos para aspirar un paciente, antes tenían que quitar a la sonda con la mano de uno, con el guante, un papelito, no sé qué. Ahora todo viene incluido dentro del sistema para aspiración segura. Ya tú no tienes que manipular, ni desconectar, ni dejar expuesto al paciente. Y así hemos evitado las neumonías, la gran cantidad de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ya nosotros utilizamos todo un sistema cerrado. Sí se ven algunas pacientes con neumonía asociada a ventilación, pero por otras clases de técnicas, no solamente por la de la aspiración de secreciones. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente que queda en UCI mucho tiempo queda desacondicionado
mecánicamente desacondicionado mentalmente, porque los medicamentos que son sedantes, que los colocan para el sueño, para tranquilizarlos, como son el midazolam, el alprazolam, el fentanilo, la quetiapina, todos estos medicamentos, el paciente cuando sale de UCI sale descontrolado, desacondicionado, tanto física y mentalmente. Lo pasan a una sala, lo van rehabilitando, queda con algunas secuelas en la insuficiencia respiratoria, que va a necesitar oxígeno, y si no lo sacamos a tiempo, lo podemos dejar crónico. El oxígeno es un medicamento excelente cuando se necesita, pero cuando no se necesita, hace muchísimo daño. Barre nuestras barreras protectoras y nos puede llevar a fibrosis pulmonar. Entre más alto es la FiO2, más daño se le produce al pulmón. Entonces, en COVID fue necesario, fue urgente colocar altos flujos de oxígeno. Fue urgente y necesario ventilar casi todos los pacientes y pronarlos. Y la cantidad de oxígeno fue alta. Era 90 y hasta 100%. Entonces, ¿qué les causamos a muchos pacientes? Fibrosis pulmonar. Esa es una de las secuelas que estamos viviendo en este momento con estos pacientes y con los pacientes que demoran mucho tiempo metidos en la ventilación mecánica. Estos pacientes no los tenemos que manejar entre el internista y el neumólogo. Nos agarramos de un psiquiatra porque ellos necesitan acondicionarse a su estilo de vida nuevamente. Y a muchos les ha costado mucho trabajo y han quedado con secuelas psiquiátricas. Muchos han quedado con depresión. La depresión no tiene nada que ver con la insuficiencia respiratoria, pero el paciente mentalmente queda tocado. Entonces, si ven lo catastrófico que es estar en una cama de UCI y lo difícil que es para un intensivista manejar estos tipos de pacientes con falla respiratoria, los invito a que estudien bastante qué es la fisiología respiratoria, para que mañana, cuando estén solos en una urgencia o en una UCI, sean unos excelentes médicos y sus pacientes salgan ahí adelante bien, sin consecuencias. En los únicos que casi no podemos hacer mucho es el paciente con tumores o metástasis pulmonares, que estamos viendo mucho cáncer actualmente, muchísimo cáncer pulmonar. El paciente que está en las minas, el expuesto a asbesto, el asbesto es uno de los grandes productores de cáncer pulmonar. El paciente que tiene metástasis de cáncer de seno, el paciente que tiene está expuesto a gases, por ejemplo, los que limpian esos tanques grandísimos que eliminan vapores. Esos vapores dañan el sistema respiratorio. Entonces, preguntemos en qué trabaja, hace cuánto tiempo trabaja usted allí. El paciente, hay otros que tienen falla respiratoria crónica y se lo debemos al antecedente familiar, porque tienen una deficiencia de una hormona que nosotros tenemos y ellos no la producen y son de tipo familiar. Estas enfermedades también hay que ponerles atención, porque cuando nosotros no ponemos atención, nuestros pacientes terminan peor que los papás, porque los papás se murieron tempranamente y nadie les hizo un diagnóstico. Y ya nosotros estamos en condiciones de buscar qué le está pasando a este paciente joven para ver si es lo mismo de lo que murió la mamá o el papá. Entonces, ojo que hay enfermedades de tipo congénito y de tipo familiar que dan fibrosis pulmonar. Entonces, estamos a portas de ser mejores médicos, más estudiosos, y lo que no sepan, por favor, pregúntelo. ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Preguntitas. No. Qué bueno.
A ver, algunos de los demás que son. ¿Cuántos entraron, Gina, al final del cuento? Doctora, 56. De 80, faltaron poco. Me pasas el dato porque tengo que mandárselo a la doctora Patricia, aunque ella lo sabe porque ella también se conecta. Ella se conecta y sabe cómo es esto. Entonces necesito que ustedes, por favor, y los compañeros que no alcanzaron a entrar a la charla, si alguno la grabó, por favor, ayúdenlos. Pásensela porque van a ir varias preguntas, porque este es un tema muy importante. Este es un tema de actualidad siempre, 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 siempre. Este no es lupus, que es de vez en cuando, este no es artritis reumatoidea, que es de vez en cuando. Este es una cuestión que es el día a día en las urgencias y en todas las consultas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que de pronto a mí se me haya escapado? A ver. Ese silencio no me gusta. Profe, disculpe, ¿Y cómo te llamas? podría usar, mucho gusto, mi nombre es Jowar Cortés. Ajá, Jowar, cuéntame. Lo siguiente era porque usted pedía que en los paraclínicos pedían el lactato y otras cositas. ¿Y se podría usar también la procalcitonina? Sí, la procalcitonina es cuando tu proceso infeccioso no mejora, pero ella no la utilizamos permanentemente. ¿Por qué? Por el costo. Sí se puede utilizar y tampoco es que sea la mejor del mundo. El lactato nos ayuda más y los cultivos nos ayudan más. ¿Ya? Eso ya son manejos de UCI, ya cuando el intensivista está desesperado que no ha encontrado cómo ni por qué, si lo mandan. Y a ellos no se los quitan, a ellos no se los glosan. A nosotros los demás sí nos glosan cosas como esa, pero sí está la procalcitonina para los procesos infecciosos que te producen inflamación permanente. Sí, señor. ¿Otra pregunta? Listo, Sí, profe, doctora, gracias. una pregunta. Dime, mijito. Le habla Camilo Pardo. Doc, algo que no me ha quedado claro en algunas clases donde hemos dado patologías pulmonares es lo de la PAFI, lo de la relación de oxígeno, fracción inspirada. Sí, pero eso es con exámenes, papi, eso no es al ojo nada más. Eso es con gases arteriales, la presión arterial de oxígeno. Entonces eso el médico hace su relación con los gases arteriales y la saca, eso con formulita. Pero ustedes así al ojo no lo pueden hacer. Y mira que eso te lo dice el médico de UCI, no te lo dice ningún otro médico. Eso es de más manejo. Es que las fallas respiratorias se manejan más en UCI, las agudas, las crónicas, solamente si se agudiza la mandamos acá. Y esa es la fracción inspirada de oxígeno. Búscalo por allí y lo vas a entender. ¿Oíste? Fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué otra preguntita? Bueno. De esta charla siempre salen unas preguntas para exámenes. Entonces, lo que no entendieron hoy, después no sé cómo vamos a hacer, pero si tienen preguntas, por favor, háganlas. ¿Les gustó la charla o la sintieron deficiente? Cuéntenme. A mí me gusta que me digan para retroalimentar lo que debo corregir. Doctora, ¿Sí? básalo a la medicación de este paciente, o sea, aparte No te oigo casi, mija. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es la medicación de este tipo de pacientes? ¿Cómo sería? O sea, porque ya sabemos cómo tratarlo, que mandarle un hemograma, una saturación de oxígeno, todo eso para la medicación. La medicación depende de la patología. Si tienes neumonía y ya tienes un cultivo con antibiograma, dirígelo con el cultivo. Si tienes inflamación, porque todos esos procesos llevan un sistema inflamatorio y lo tienes que corregir, tienes que hacerle los desinflamatorios tipo esteroides. La mayoría de los pacientes necesitan esteroides, pero no son para todos.
tienes que saberlo manejar si es diabético, porque lo puedes descompensar más de la diabetes. Necesitas el equilibrio hidroelectrolítico que se hace con líquidos endovenosos. Necesitas medir la presión venosa central si se acompaña de falla cardíaca para no llevarlo a edema agudo de pulmón. Necesita oxígeno, que es otro medicamento. Necesitan, por ejemplo, mantenerlo sedado y relajado porque está ventilado el agudo. Entonces necesitas saber tenerlo sedado, porque si él está despierto se puede extubar, sacarse el tubo y se puede morir en falla respiratoria mientras lo intuba y no tienes experiencia, se te murió el paciente. Entonces lo tienen que tener sedado. Les pueden poner midazolam, les pueden poner fentanilo si tienen dolor. Hay que ayudar al paciente para cada cosita que tiene, hay que ayudarlo. Si el paciente está anúrico o tiene oliguria, tienes que colocar furosemida, un diurético de acción rápida. Tienes que hidratarlo y colocar diurético, hidratarlo y colocar diurético. Si tiene dolor, porque el paciente tiene una fase de dolor intenso, porque eso las neumonías dan dolor en punta de costado, entonces tú le tienes que colocar algo para el dolor, para mejorar el dolor. Entonces, si es alérgico a los AINE, búscate otros medicamentos que sirven para el dolor, como son el tramadol, como son el acetaminofén, que es el más utilizado en el mundo entero, la pregabalina, la tizanidina, que es relajante muscular. O sea, depende el caso que tengas, así lo tienes que medicar, más la ventilación, más el antibiótico si es infectado. Si es un proceso inflamatorio porque tiene lupus, hizo un síndrome de distrés respiratorio porque se infectó, ese paciente hay que darle el tratamiento para el lupus que él viene tomando de base, su metotrexato, sus antimaláricos, desinflamatorio, todo lo que él venía tomando, más lo que tú le vas a poner en la UCI. No puedes desconocer que él tiene un tratamiento de base. El que tiene VIH y ya está tomando los retroviral, hay que seguírselo, más lo que tú le vas a hacer en la UCI. ¿Sí? El que tiene falla cardíaca y ahora se complicó con una neumonía, tienes que seguirle tratando la falla cardíaca y más lo que tú le vas a poner en la UCI. Entonces, la mayoría de todos nuestros pacientes respiratorios crónicos no se hospitalizan en UCI, pero van a una intermedia mientras los estabiliza y después lo pasan a sala general. Pero los agudos todos están en UCI porque todos necesitan ventilación mecánica. Muy pocos son los que no necesitan ventilación mecánica. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio complicado con un Kili-Kimball 3-4 que ya está en edema agudo de pulmón, tiene que ir a la UCI. Se maneja el infarto con todas las de la ley, más el edema agudo de pulmón con ventilación mecánica, ¿sí? Y con oxígeno. Entonces, así, cada enfermedad con su tratamiento, más lo que tú necesitas en el momento de lo que tienes. Antibiótico, desinflamatorio, diurético, antihipertensivo, todo. Las embolias necesitan su tratamiento. Para la embolia pulmonar, por ejemplo, van a alisar el trombo, le van a hacer una trombolisis. A ese paciente le hacen eso más el manejo de la UCI. El paciente que tiene infarto y lo llevaron a cateterismo cardíaco y te lo mandan a la UCI cardiovascular porque está haciendo edema pulmonar y se está desangrando, le maneja su sangrado, le maneja su infarto, post-infarto revascularizado y haces el manejo tuyo de la falla respiratoria. Entonces tienes que manejar todo en conjunto y te tienes que volver el superdoctor porque se nos mueren los pacientes. Por eso este tema es tan importante, que conozcamos de todo, porque tú no vas a tratar falla respiratoria sola. Esta enfermedad de base más lo que tiene en el momento. ¿Quedó claro? ¿Te quedó claro? Una pregunta, señor. Dime. Le habla. Tengo una pregunta. Cuando usted comentó, por ejemplo, en el caso de que no le pidamos al paciente no tengamos los gases arteriales, sino que pidamos los gases venosos, ¿qué utilidad se le podría, a dar a eso? Nosotros los intensivistas sabemos cuándo un gas es venoso y cuándo es arterial. Y si la niña que tomó la muestra no va a volver sino en 6, 8 horas, yo puedo trabajar con un gas venoso porque yo sé cómo manejarlo como intensivista. Porque un gas venoso
ya tú sabes que el pH es diferente, el CO2 tiene más CO2 que oxígeno. Entonces uno dice, este paciente no está mal, no está tan mal, porque ya mis conocimientos de intensivista me dicen, tú puedes esperar que te hagan el gas arterial. A veces nosotros, ya las UCIs todas tienen dentro de la UCI la maquinita de gas arterial, pero hay otras donde tú tienes que esperar que venga la técnica que no sabe tomar gas arterial, no sé qué, pero nosotros en la UCI ya tenemos enfermeras entrenadas y ellas te toman la punción, inmediatamente la meten a la máquina y sabemos cómo va el paciente. Ya hemos mejorado muchísimo en eso. Pero lo que quise decir es que porque sea un gas venoso no tienes por qué dejar de manejar el paciente, porque hay que saberlo interpretar, pero lo sabemos interpretar los intensivistas, porque hay que mirar cuánto tiene de PCO2 y PO2, y ahí uno saca la relación y dice, este paciente no está mal, o está bien, o está peor, ¿ya? A nosotros no es difícil, pero para ustedes que son médicos general, yo les traigo como el dato de que no se preocupen, que no es urgente, si que, ay, que esa salió mala y que yo no le voy a hacer nada al paciente, que se me va a morir. Allá es porque siempre se arman cuentos en todas partes. Entonces, no, uno también puede trabajar con un gas venoso. Y cuando tiene cortocircuito pulmonar, nos sirve también porque hay patologías en las que tú tienes que pedir gas arterial y gas venoso. Y le sacas la relación y sacas una fórmula. Y puedes decir cosas buenas o malas de acuerdo a lo que te salga del paciente. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿quedó todo claro? Qué silencio, Dios mío. ¿Quedó Sí, todo doctora. claro? Sí, señora. Ay, nadie ha dicho, mira, de 50 y pico, si he escuchado 10 personitas es mucho. ¿Alguien más pregunta algo que no le gustó, que quiere que le repita? Ah, hablen, que me tienen con angustia existencial. Me gusta que pregunten. ¿Cierto, Gina? Sí, doctora. Sí, preguntona. Todo quedó súper claro. Ajá, bueno, me alegra. Bueno, les deseo un lindo día. Me hacen el favor y se portan bien y estudien bastante. El que le levanta el ánimo a la universidad son ustedes. Ustedes son los que le dan el nombre a la universidad. Estudien más.